Hola, mi nombre es Carolina Pérez y les voy a comentar un poco sobre los procesos de diseño bioclimático del SUME. Claro. Por el otro lado. Bien, según los datos que nos da el Ministerio de Energía de la Nación, el 28% de los usos finales de la energía corresponden al sector residencial. Este porcentaje se puede bajar notablemente aplicando estrategias de recursos pasivos en el diseño de los edificios. Para el diseño bioclimático del SUME tuvimos en cuenta los requerimientos energéticos de calefacción, refrigeración, agua caliente e iluminación. Estas son las etapas del proceso de diseño bioclimático en el cual sometimos nuestro edificio. La primera etapa tiene que ver con la incorporación de estrategias pasivas, de manera de, a través del uso correcto de los materiales, las envolventes y las orientaciones, generar la mayor cantidad de confort sin tener que agregar otros sistemas. Entre una y otra etapa es importante aclarar que hicimos simulaciones y estudios de balance térmico para ver cuál es el confort que nos estaba faltando. En segundo lugar, incorporamos las estrategias híbridas o semipasivas, tratando de optimizar al máximo también los recursos naturales del edificio. En tercer lugar, las energías renovables, distintos sistemas de fuentes renovables para abastecer lo que nos está faltando para el confort. Y finalmente, como última opción, los sistemas convencionales de energía, en todos los casos intentando utilizarlos de más alta eficiencia energética. Bueno, Mendoza, esta es la zona bioclimática que está regulada en la ley IRAM 11.603. Estamos en una zona, la zona 4, templada fría. Es un clima de montaña y de máxima irradiancia. Las características principales son, obviamente, la gran amplitud térmica y la gran irradiancia solar. Todos los estudios que se hicieron para este diseño bioclimático están basados en datos climáticos de las normas IRAM 11.603, en los archivos climáticos de Mendoza en las estaciones de Plumerillo y el observatorio que estaba ubicado en el parque, y el archivo climático del programa CIMA, que recopila los datos obtenidos del Plumerillo. Estas son algunas de una de las tablas de esta norma IRAM en las que nos muestra para invierno las temperaturas medias, mínimas y máximas para la provincia de Mendoza, las precipitaciones, la humedad relativa del ambiente, los vientos. En todos estos datos son los que nos hemos basado para hacer el diseño bioclimático del edificio. En este caso, la tabla nos muestra los datos promedios para verano. Y además, con todos estos datos ingresados en el programa CIMA, podemos sacar las temperaturas medias, mínimas y máximas a lo largo del año para la provincia de Mendoza y principalmente para el lugar donde va a estar emplazado el SUME, en Luján de Cuyo. Hemos obtenido también datos de la humedad relativa del ambiente, precipitaciones a lo largo de los 12 meses del año, la intensidad de los vientos y los tipos de cielo. Vamos a seguir ahora. Gracias. No sé si te presentaste, la arquitecta Carolina Pérez. Les comento rápidamente, nosotros nos dividimos en comisiones para trabajar en las distintas áreas del diseño, en la parte bioclimática, en la parte de proyecto y demás. Bueno, las estrategias pasivas, como comentaba Carolina, es lo primero que trabajamos para poder optimizar y reducir los requerimientos energéticos en climatización, iluminación, agua caliente. Nosotros trabajamos en base a estos datos que nos da nuestra zona bioclimática. Las estrategias más apropiadas para nuestra zona claramente son trabajar en las ganancias directas de la radiación solar en invierno, ya que estamos en una zona de gran irradiancia, sombrearlas en verano y trabajar la aislación del envolvente por nuestra amplitud térmica
e intentar también trabajar sobre la inercia térmica. Las estrategias pasivas que trabajamos principalmente son, bueno, como les decíamos recién, ganancias directas, trabajando unas aberturas de 5 metros por 2,5 casi al norte. Esas ganancias están también optimizadas por un tratamiento superficial del piso que planteamos trabajando la superficie del piso. Nosotros podemos modificar el albedo o la reflectancia, la absortancia de los materiales. Entonces, trabajando los colores oscuros, absorbemos más calor y ese calor después nos ayuda a calentar el ambiente. Y en la zona sur, en donde no tenemos la radiación directa, sino es solo difusa, tratamos de optimizar el confort visual, ayudando a la reflectancia de esa radiación difusa. Y ahí quedamos. Bravo. Muy bien. Ok. Esa misma estrategia que trabajábamos es en la Galería Norte, en la abertura, perdón, del norte. Tenemos que sombrearla en verano, entonces nosotros lo que trabajamos es una estrategia muy utilizada y tradicional en Mendoza, que es el parral. Podría ser cualquier tipo de vegetación caduca que nos permita sobre la galería sombrear en verano por la vegetación, y como es caduca, en invierno deja pasar. También otra de las pasivas que trabajamos es, al tener una abertura al sur, en donde tenemos los vientos predominantes de Mendoza, son del sur-sureste, tenemos abriendo esas dos puertas, la del sur y la del norte, ventilación cruzada natural. Eso para el verano. Acá están los datos que nosotros trabajamos para poder realizar los cálculos y las simulaciones para sacar justamente cuánto requerimiento a partir del envolvente vamos a tener en climatización. Y esos son los datos de transmitancia del envolvente que trabajamos en ambos cálculos, la parte de balance térmico y la parte de simulación. Y un dato importante es que nosotros encontramos casi todos los materiales en las normas IRAN 11.603, pero los datos de quincha no los teníamos en las normas y trabajamos a partir de un trabajo de la doctora ingeniera Guadalupe Cuitiño, que hizo sobre la conductividad térmica de la quincha. Ahí vemos los valores que nos da también la normativa máximos de transmitancia para asegurar que tenemos relativamente una eficiencia energética del envolvente, y nos da, tenemos un dato para invierno, un dato para verano, pero nuestro dato de quincha nos da bastante bien con respecto a los máximos, y nos da este número 0,74 watts sobre metro cuadrado por grado. Lo comparamos con un muro del mismo espesor de ladrillo cocido y nos da muchísimo más el de ladrillo, como para que tengan una referencia de qué hablamos con esta transmitancia. Nosotros también, bueno, hicimos claramente los cálculos de cada uno de los elementos del envolvente. La celulosa proyectada también es la que comentaban antes en los materiales utilizados en el techo como aislante. Ahí están todas las transmitancias, trabajamos las aberturas. En un principio, como les decíamos, esto es un proceso de diseño, digamos, cíclico, que vamos tomando decisiones, probamos, vemos si funciona, volvemos a tomar decisiones, estamos a nivel anteproyecto, o sea que todavía hay decisiones que vamos a seguir avanzando. En un principio decidimos optimizar la ganancia directa del vidrio al norte, dejando un vidrio simple, y optimizar la aislación al sur, dejando un vidrio doble. Porque teniendo un vidrio doble, tengo un poco menos de ganancia. Entonces empezamos con estos datos para simular. Entonces, bueno, trabajamos, como les decía, con un balance térmico que nos da datos bajo un régimen estacionario, nos da datos cortando en un momento, en un instante del tiempo. Yo saco digamos,
la cuenta de cuánta energía tengo que incorporar en calor o extraer calor en un instante. Trabajamos en base del paquete de normas de 11.600 y las 11.900, y estos datos de confort térmico son los necesarios para hacer estos cálculos. Nosotros definimos los niveles, el nivel más bajo en invierno y más alto en verano, porque claramente estamos tratando de optimizar y ser más eficientes energéticamente. También lo vamos a hacer nosotros con un nivel de confort térmico adecuado. Esos datos los utilizamos tanto para la simulación, que ya lo vamos a comentar, como para el balance térmico. 18 grados de confort térmico en invierno, 27 grados de confort térmico en verano, contemplando una humedad no más del 50%. ¿Otra vez? Ahí está. Bien, las normativas también nos dan herramientas para poder conocer, o nos dan bases para poder conocer, digamos, si estamos dentro de un edificio que contempla un ahorro energético o eficiencia energética. La normativa, la IRAM 11.659, nos dice una fórmula para calcular el coeficiente de carga térmica en refrigeración. Nosotros hicimos ese cálculo, hay varios datos que hay que tener en cuenta, pero no vamos a profundizar sobre ese tema ahora, solo para comentarles que en base a estos cálculos, con los datos de nuestra zona bioclimática, de este confort térmico que pensamos, y haciendo este coeficiente contempla ganancias internas, que eso significa, según los usos, la cantidad de personas que emite calor también, la iluminación y los artefactos como protectores o computadoras también se tienen en cuenta en esto, y como la transmitancia también nos da dentro de la normativa como un edificio que contempla un ahorro energético en refrigeración. Lo mismo, la 11.604 nos da los datos para poder calcular el coeficiente volumétrico de pérdidas de calor, que eso sería para la calefacción. También en eso, el coeficiente nos da dentro de la normativa. En base a este mismo tipo de cálculos hicimos balances térmicos. Esto nos va sirviendo para ver cuánto requerimiento, cuánto tendríamos que incorporar y en qué momentos, tanto en calefacción como en refrigeración, para saber qué otras estrategias incorporar. Pero todavía acá estamos contemplando solo las estrategias pasivas, la envolvente tal cual está. Entonces lo que queríamos calcular es cuántas ganancias o cuánto hay que incorporar en frío o calor según distintos usos. Hicimos varios balances y también enseguida les van a comentar las simulaciones, pero como para mostrarles un ejemplo, hay un dato de cálculo hora a hora de potencia necesaria para refrigerar en verano. Esto se calculó con promedios históricos según la estación de Plumerido, promedios históricos del día 22 de diciembre, hora a hora. Bueno, hay varios datos que están ahí descritos que se tuvieron en cuenta como parámetros de cálculo, y lo que se hizo acá fue hacer una comparación entre los tres usos principales que tendría este Zoom, que es, teniendo en cuenta que hay 100 personas, casi como ahora, que hay 100 personas en el Zoom, o una reunión de 5 personas, que también es un uso bastante probable, o una capacitación de 30 personas, teniendo en cuenta que esos usos están contemplados desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que estamos exagerando un poco, pero se calculó eso, y ahí nos está dando datos, la envolvente tal cual está, sin ninguna inyección de ningún tipo de energía, nos da que para una reunión de 5 personas casi tendríamos que calefaccionar en momentos de... refrigerar en momentos de la siesta, muy poco, y para una capacitación un poco más, y para la reunión, un evento, claramente necesito tener más potencia en refrigeración. Recuerden que estos son datos de potencia en esos momentos horarios. Y para mantener el confort térmico que le pusimos, ¿sí? Y este es otro ejemplo de un día de diseño de invierno, contemplando también los mismos datos históricos, pero
promedios de temperaturas, pero del 22 de junio. Y en este caso lo que nos dice que para mantener los 18 grados que nosotros pusimos como temperatura de confort con estas temperaturas históricas de promedio exteriores, si yo ya tengo esos 18 grados adentro, me dice que a partir de las 10 de la mañana en ninguno de los casos tengo que calefaccionar, con la envolvente, nada más. O sea, hay una buena aislación, hay una buena ganancia, o todas esas cosas juntas nos dan estos datos. Sí nos está mostrando que nosotros estaríamos necesitando inyectar calor a la mañana temprano, porque casi todas las estrategias son solares y a esa hora, en invierno, todavía no tendríamos las ganancias directas. Y ahora sí, la simulación. El ingeniero Oscar Poblete nos va a contar la simulación. ¿Querés hacerlo vos? ¿Qué va a pasar? Y ese de ahí es el... Bien. Bueno, la simulación como una herramienta de ayuda en la toma de decisiones de las estrategias que vamos a ir utilizando. La simulación nos incorpora al sistema en el funcionamiento dinámico, que es lo que realmente ocurre. Las variables climáticas no son estáticas, son dinámicas. Entonces, bueno, con el proceso de simulación vamos a poder evaluar el sistema con el comportamiento dinámico. Bien. Perdón, ¿podrías hacer tu cosita? Gracias. Claro, es que... Para atrás. Gracias. No para atrás. Ahí está. Bueno, el proceso de diseño bioclimático va a ser es un proceso evolutivo. O sea, estamos partiendo de una propuesta base, la cual a través de la simulación se va a obtener resultados. Esos resultados están siendo evaluados en este momento y va a ser un ciclo para ver hasta dónde evoluciona y hasta dónde podemos solucionarlo, como comentó Victoria. Bien. Las herramientas que vamos a utilizar para la simulación es no sé por qué ve, es el Energy Plus, la versión 8.8, un simulador bastante conocido. El archivo climático de la ciudad de Mendoza, con base en el aeropuerto del Plumerillo, y el modelo simplificado del proyecto. Sí, es recomendable utilizar un modelo simplificado, no es necesario la complejidad del proyecto en sí, porque mientras que cumpla con el funcionamiento térmico es suficiente. El modelo simplificado se carga en el simulador y junto con los materiales a utilizar, con todos los coeficientes, como mencionó Victoria. Bueno, una vez cargado ya podemos ver los mismos parámetros que están similares a lo que se calculó según las normas IRAM, tanto de las superficies opacas como las superficies translúcidas. Y bueno, y el simulador básicamente vamos a hacer un periodo diario y un periodo anual. El periodo diario nos permite evaluar justamente el comportamiento diario de las variables que seleccionemos. También nos va a permitir tener una idea de la temperatura media diaria y la amplitud térmica tanto exterior como interior de la zona térmica, y esto nos sirve como para tener una idea de qué tan eficiente está siendo nuestra envolvente, o sea, cuánto nos alejamos de la condición de exterior y cuánto nos aproximamos a la zona de confort, que es nuestro objetivo. Esto también nos da una idea, ya nos va dando una idea de el consumo de energía que vamos a tener. Bien, como les dije, que nos sirve para ir también verificando las estrategias seleccionadas. Estamos en el modelo de anteproyecto, en el base, el punto de partida sería, y una de las estrategias
que se mencionó es la protección solar a través de una pérgola, la cual sería cubierta por un parral. En este caso que seleccioné para mostrarles, ya es evaluar ese funcionamiento. Podemos ver en la gráfica de la izquierda la representación como si no existiera ese parral. Digamos, lo que simula el parral, que es una sombra, en ese caso tendría una transmitancia total, entonces toda la radiación que pasa llegaría y estaría incidiendo sobre el sobrecimiento de la fachada norte. En amarillo vemos la radiación solar directa, en azul la radiación solar difusa proveniente del cielo y en naranja rojo es la radiación solar difusa reflejada por la Tierra. Bueno, ahí vemos los valores. Tenemos pico ahí de más de 150 vatios por metro cuadrado en la solar directa. Y podemos comparar con la de la derecha, que es en el caso de que tuviéramos el parral y se contempló un parral que cubra el 95%. Ese valor se puede ajustar después de acuerdo al tipo de cubierta que se ponga. Vemos como principalmente la radiación solar directa queda prácticamente eliminada, se reduce a valores muy pequeños, y también la radiación solar difusa proveniente del cielo. Obviamente la radiación solar difusa de la Tierra se mantiene. Este es para el caso de verano, donde tenemos una altitud solar elevada. Ahora vamos a ver la misma protección. Bueno, estaría faltando una, que sería la representación para el invierno, donde se calculó una interferencia del parral de un 5%, teniendo en cuenta los sarmientos que queden, más el mismo estructura del parral. Y bueno, ahí obviamente tendríamos una gráfica parecida a la de la izquierda, pero con valores mucho más elevados, porque la altitud solar es menor, entonces tenemos más radiación sobre el muro norte. Bueno, otro tema interesante que estamos ya empezando a realizar es la propagación de la onda térmica a través de los muros y relacionándolo con el retardo que producen los materiales que se están utilizando. A la izquierda tenemos el sobrecimiento, siempre sobre la fachada norte, sobrecimiento y a la derecha la quincha. Vemos que para el caso del sobrecimiento tenemos un retardo térmico de 9 horas y en el caso de la quincha 5 horas. Hay que tener en cuenta también el espesor que tiene cada uno de los muros, que era del orden, sacan 40 centímetros para el sobrecimiento y 20 para la quincha. Este tema es interesante porque vamos a tener que trabajar un poquito en los retardos térmicos por el tipo de uso del súmese, por el horario de uso. Entonces este es un tema que se está estudiando. Bueno, esto es básicamente para tener una idea de los valores que nos estaba dando. Vemos que para la piedra bola, que sería lo del sobrecimiento, y un muro de 40, tenemos un retardo térmico que está alrededor de las 9 horas. Si miramos en la gráfica de la izquierda, y nos provoca ese mismo muro un amortiguamiento de 0,1. También tenemos acá, y para evaluar el comportamiento de los mismos muros, relativo a cómo acumula el calor que le llega, o sea, porque vimos recién con el tema del parral la energía que está llegando, pero ahora eso es lo que llega, ahora vemos cómo se comporta, cuándo almacena, cuándo libera, y eso que almacenó, al momento de liberarlo, hacia dónde se traslada, si va hacia el interior o si va hacia el exterior. Esto es interesante para ver el comportamiento en verano y en invierno. En invierno nos va a interesar que todo ese calor acumulado me lo devuelva hacia el interior, y en verano nos interesaría al revés.
También me pareció interesante mostrar en el periodo diario la energía que gana o pierde una ventana, en este caso la ventana norte, y para el invierno. Esto es interesante para, en el momento de aplicar domótica o protecciones exteriores, el momento de apertura y cierre de esas protecciones. En el caso de invierno, vemos que donde se cruzan las dos curvas, convendría ya, como es invierno, levantar la persiana exterior para fomentar la ganancia que está en azul, la ganancia de la, solar. Y después a las 5 de la tarde bajar la protección porque ya no tengo ganancia y sí comienzo a tener pérdidas. Bueno, acá tenemos un poco la variación de la temperatura interior del SUME, tanto para invierno como para verano. En azul podemos ver el comportamiento externo y en amarillo el interior. Sí, obviamente estamos viendo que nos está faltando, si a primera vista, incorporar un poco de energía, así que es en lo que se va a trabajar en el segundo ciclo. O sea, ahora se van a incorporar nuevas estrategias, se va a mejorar el modelo y ese modelo nuevamente se vuelve a simular para ver cómo esto tiene que ir mejorando. En el periodo de simulación anual se está utilizando para estimar la carga térmica tanto de calefacción como climatización. Para ello hubo que definir termostatos para la zona y tomando un poquito lo que la parte de bioclimática propuso, 18 grados para el invierno y 27 para el verano. Y esos termostatos se propuso que trabajen como calefacción desde abril hasta octubre y en verano de noviembre a marzo, cosa de que en ningún momento en una noche fresca de verano comience a calefaccionar, que no me interesa. Bueno, como resultado de eso obtuvimos las cargas térmicas que están pasadas a kilowatt hora y kilowatt hora por metro cuadrado. Están más o menos bien, pero bueno, obviamente todavía hay que mejorar. Y bueno, tenemos también algunas posibles estrategias que son las que se van a incorporar al modelo para volver a simular y ir determinando cuál de ellas queda o cuál no. Bueno, teniendo en cuenta lo que se calculó entre los balances térmicos y esta simulación, se han hecho planteos, como les repito, estamos en etapa de anteproyecto, pero ya se han hecho algunos planteos de estrategias híbridas o de sistemas semipasivos, que en realidad lo que tienen es que tienen una incorporación de energía auxiliar pequeña, en general se habla de 20, como mucho 20% o 30%. Entonces hemos trabajado en estos tres principales, estas tres estrategias o sistemas híbridos principales, que es ventilación forzada con refrigeración evaporativa para el verano, calefactores solares de aire forzados para el invierno y algún sistema de inercia térmica que también está planteado, todavía no se revisa, para ambos, invierno-verano. El sistema de ventilación forzada con refrigeración evaporativa, nosotros estamos en una ciudad, en una zona bioclimática que tenemos baja humedad, entonces estos sistemas que incorporan, al incorporar agua o humedad al aire, baja la temperatura, son propicios para nuestra zona bioclimática. Lo que se plantea es hacer, esto es un corte transversal, norte-sur, del ZUM, y lo que se plantea es trabajar de manera forzada, con ventilación, con ventiladores, la incorporación y la extracción de aire. La incorporación sería del lado sur inferior, teniendo en cuenta incorporar pulverizadores de agua antes de la entrada, para que ese aire ya entre húmedo y con menos temperatura, y una extracción en la parte superior. Esto se tiene que revisar porque nosotros ya tenemos
la zona de alta presión de aire, de vientos al sur, entonces puede que no exista el ventilador en la zona sur y solo tengamos extractores y eso ya nos funcione para la convección. La idea de esto, bueno, hay unos ejemplos de estos pulverizadores de agua, se utilizan en lugares exteriores también, en zonas secas y que tienen altas temperaturas. Lo que hemos planteado también a nivel anteproyecto es trabajar de manera automatizada o con domótica con sensores de temperatura humedad interiores, sensores de temperatura humedad exteriores y que nos vayan automatizando la entrada de agua si requiero más o menos y si contemplando claramente no saturar, porque nosotros también podemos incorporar hasta tener una humedad relativa que esté dentro de nuestro confort. Entonces, bueno, tener eso calculado con los sensores y poder ir activando, desactivando la incorporación de agua, la velocidad de los ventiladores, y estas son cosas que nosotros también queremos hacerlas demostrativas para que se vea que lo de domótica a veces es muy simple y muy económico también. En cuanto a lo del invierno, la estrategia híbrida de invierno se trabajaría, si algunos conocen el muro trombe, esto es un sistema muy parecido pero es mejorado, es sistematizado, también se puede industrializar y de hecho existe. Nosotros también estamos trabajando con algunos de los productos de Energe, que los vamos, la empresa Energe está también acompañándonos en este proyecto, y estos productos quizás los vamos a rediseñar o incorporar de manera más específica en el proyecto. Estos son, se les puede llamar loops convectivos, calefactores solares de aire, muro trombe mejorado. Lo que trabaja es la incorporación, en este caso, del aire. Tenemos un ventilador, igual que para la ventilación cruzada para el verano, un ventilador que nos fuerza el aire a pasar por esta caja que trabaja como efecto invernadero y con perfilería metálica pintada de negro por donde yo hago pasar el aire para calentarlo. Y lo que tiene es que yo extraigo el aire por abajo. No es como un muro trombe que hace convección natural y sale por arriba el aire caliente. Entonces ahí yo también estoy favoreciendo un poco más a la convección y a que el aire caliente que sube entre por adentro nos calefacciona más rápido. El planteo, bueno, acá se ve cómo entra y sale el aire. Yo solo esfuerzo con un solo ventilador, el de salida. Y el planteo, como habíamos visto en las mediciones, nosotros vamos a necesitar, en realidad, para la calefacción, trabajar en la incorporación de calor en las primeras horas de la mañana. Entonces, al tener nuestro envolvente curva, quizás también tenemos que calcular, sacar un poco más, profundizar un poco más sobre la estrategia, pero incorporar estos calefactores solares de aire, teniendo en cuenta que algunos apunten hacia el noreste y quizás, para que empiecen a tener la temperatura correspondiente para que ingrese calor al edificio antes que los que están al norte. Y la propuesta de sistema de inercia térmica en realidad es vincularla con estas otras dos estrategias que ya vamos a tener incorporadas para calentar o refrigerar alguna masa térmica, que puede ser agua, puede ser piedra, cuarcita, tenemos muchas opciones, pero como no está dimensionado, todavía primero vamos a revisar esas otras estrategias, calcularlas y ver cuánto de esto tenemos que incorporar. Nos parece muy importante también hablar de que hay estrategias que por ahí las vamos conociendo y hay que calcular, porque todas esas estrategias son unas inversiones en el diseño, que por ahí si está sobredimensionado, hicimos, no sé, una plataforma gigante de piedras para calefaccionar y nos sobraba. Entonces son muy buenas las herramientas de simulación para este tipo de decisiones. En cuanto a iluminación natural, lo voy a pasar rápido, así vamos, pasamos al último módulo. En iluminación natural nosotros vamos a trabajar optimizando todo lo que podamos para, como tenemos un uso diurno del salón, es bastante simple poder optimizar y reducir al máximo el uso de iluminación artificial, trabajando con la radiación solar directa por las aberturas,
El tratamiento superficial de los pisos que les comentamos antes, eso es para beneficio del confort térmico y del confort visual. Y lumiductos. Bueno, buscamos siempre en el confort visual que la iluminación sea lo más uniforme posible, que no tengamos contraste. Estamos hablando de que esos salones van a ser de capacitaciones. Tenemos que tener la luz generalmente difusa sobre el plano de trabajo. Estos son los datos que también la norma nos dice sobre la cantidad de nivel de iluminación, el lux que necesitamos para este tipo de salones y algunos equivalentes que en watts de incorporación que los vamos a tener en cuenta para el diseño de los lumiductos. Ahí está la disposición de los lumiductos, pero básicamente es un artefacto muy simple, que muchos los deben conocer, pero lo que trata es de optimizar, no es una abertura cenital, sino que tiene la optimización de la transferencia de la radiación que captamos en el módulo exterior por algún material reflectante y que trate de transmitir lo máximo que se pueda. Los lumiductos más eficientes son de acrílico, que trabajan como fibra óptica porque todo lo que llega a la superficie se traslada a la parte interior, pero hay muchos y hay muchos de bajo costo y la idea es dimensionarlos para trabajar lo máximo que se pueda con iluminación natural. Trabajar también con iluminación artificial y domótica, cuando empiece a bajar la luz natural, tener algún sensor que nos vaya aumentando la luz artificial para poder equiparar y que podamos tener ese confort térmico que se habló, visual que se habló, de seguir teniendo la iluminación uniforme en todo momento sin que nosotros tengamos que activar o desactivar nada. Bien, y el ingeniero Diego Freire nos va a hablar de energía renovable. Gracias. Bueno, yo me presento Victoria, yo trabajo en INTI también. Voy a hablarles un poquito de las energías renovables. Y ese es la... ¿Te puedo pedir? Gracias. Voy a hablar un poquito de las energías renovables a incorporar en el proyecto. Esto es digamos, el último módulo porque está un poco desacoplado del resto, no hace falta tanta, digamos, algo que se puede incorporar a posteriori y por ahí no es tan necesario tenerlo en cuenta desde el momento cero, sino que si no se hace se puede llegar a incorporar después. Primero voy a mencionar un poquito del tema de solar térmica, que es muy básico, es un equipo estándar de residencial de 180 litros. Eso es un equipo que habitualmente se calcula para una residencia de 4 personas. Es un sistema de placa plana, un intercambio, es un sistema indirecto. Lo que circula por la placa plana no es el agua de consumo, sino que es un agua que está tratada para no producir, digamos, sarro en los caños internos del colector. Ese agua después, con un intercambiador de calor, se utiliza para calentar el agua que vamos a consumir. En el proyecto no existen duchas, así que digamos, el mayor consumo que uno tiene de agua caliente normalmente son las duchas, así que se supone que con eso vamos a estar más que sobrados. Bueno, sobre este tema no voy a mencionar mucho más, es un equipo estándar producido en la provincia. Vamos a mencionar un poquito sobre el tema de solar fotovoltaica. Acá esto es un esquema típico de un esquema que se llama on-grid. On-grid es un sistema que indica que está conectado a la red eléctrica, interconectado. Está compuesto por 5 elementos básicos, que es el panel solar, el inversor, nuestros consumos eléctricos, el medidor y la red eléctrica. El panel solar, esto, bueno, voy a mencionar, normalmente todos más o menos tienen una idea de qué se trata esto. Es el dispositivo que convierte la energía lumínica del sol en energía eléctrica. Esa energía eléctrica es entregada en forma de tensión y corriente continua, que no es apta para usar en nuestros equipos que tenemos digamos, en
motores, bombas, ventiladores que necesitan corriente alterna. Por lo tanto tenemos este otro dispositivo que es el inversor, que su función principal es la de convertir esa tensión y corriente continua entregada por el panel a una corriente alterna en su lado derecho aquí en el esquema. Tensión y corriente alterna adaptado a los parámetros de la línea eléctrica nuestra, o sea, 220 volts, 50 ciclos por segundo, además de otras funciones adicionales que tiene este equipo. Este equipo además tiene funciones como optimizar la energía captada por los paneles solares y otras funciones que son de seguridad, que son, por ejemplo, que si no hay alimentación externa, el equipo tampoco entrega energía. O sea, no nos sirve como un equipo de backup en el caso de que se corte la alimentación externa. Para eso existen otro tipo de equipamientos, no estos sistemas que se llaman on-grid. Bueno, nuestros consumos son, en este caso, en el caso del SUME, van a ser iluminación, algunos motores para ventilación, equipos de proyectores, computadoras o cosas por el estilo. Tenemos la red eléctrica y habitualmente en un esquema estándar sin incorporación de energías renovables, nuestro medidor mide la energía fluyendo desde la red eléctrica hasta nuestros consumidores. En el caso de incorporación de un sistema de energías renovables fotovoltaico, el medidor tiene que tener la capacidad también de medir la energía saliente hacia el sistema. Porque, por ejemplo, en el caso del uso de de los consumos en horas nocturnas, no vamos a tener generación y toda la energía va a circular por aquí. Pero en el caso de horas diurnas, donde no estemos usando ningún equipo eléctrico, se va a estar generando energía que vamos a estar inyectando a la red. Bueno, ese medidor se llama medidor bidireccional y es algo que hay que reemplazar. En el caso de la incorporación a un sistema tradicional, se debe cambiar el medidor. ¿Cómo lo dimensionamos? Los consumos eléctricos que tenemos son, por los otros cálculos que ya se hicieron en iluminación y en las otras estrategias bioclimáticas, son estos datos: 1000 vatios de iluminación, 2000 de climatización, audio y video, microondas. Esas son potencias máximas. O sea, no podemos dimensionar con valores de potencias máximas, que probablemente las usemos durante periodos muy cortos, nuestro sistema de generación. Podemos dimensionarlo por la facturación. Decir, bueno, tengo una facturación en un año determinada, quiero una parte de esa facturación, una parte de lo que he consumido de energía, tenerlo de energías renovables. Puedo evaluar el proyecto de inversión con el historial de consumo del último año en un cuadro tarifario. Puedo utilizar herramientas de cálculo, como por ejemplo esta que está disponible en la página del Ministerio de Energía, Secretaría de Energía. Esta es una página bastante interesante para ver, que es de la NASA, que ahora en la siguiente presentación les muestro unos datos obtenidos. Y si no, existen muchas herramientas en la web que pueden buscar para calcular. Yo acá enseguida les muestro una herramienta generada una herramienta hecha en Excel para poder hacer un cálculo preliminar. Esta, por ejemplo, es la que les mencionaba de la NASA, donde muestra el mapa de radiación de todo el mundo, histórico. Acá esto es en nuestro lugar de interés, en donde tenemos este valor obtenido anualizado, o sea, este valor 5,12 kWh por metro cuadrado por día. Es un valor promedio anual, pero en invierno es mucho más chico, es aproximadamente 3, y en verano es aproximadamente 7, 3,5, 6,5.
pero promedio anual da ese valor. ¿Sí? Eso se puede elegir ahí mes a mes y les va a ir arrojando los valores de radiación solar en cada zona. Eso nos sirve para poder obtener este dato, que son la cantidad de kilovatios hora que generaríamos por año por cada kilowatt que instalamos de paneles solares. ¿Cómo resolvemos dimensionar finalmente? Bueno, como no tenemos historia de consumo, ya que es un espacio nuevo donde los usos también son a definir un poco, o sea, están algunos usos definidos, pero pueden aparecer usos nuevos. No hay digamos, en este momento no hay una clara evolución de cómo van a ser los precios de la energía de acá al futuro. Además, como esto en sí es un proyecto demostrativo, la idea es hacer eso, o sea, dimensionarlo justamente como eso, como un proyecto demostrativo que sirva para mostrar cómo funciona un sistema de este tipo, para evaluar cuánto realmente es el ahorro energético en un año. O sea, con la historia se va a ir pudiendo ver eso, y evaluarlo también en sistemas digamos, en edificios públicos, ya que los usos en un consumo residencial son diferentes a un edificio público. Bueno, un poquito de historia de esto es que esto empieza como una iniciativa del EPRE, que luego se convirtió en una resolución, después se reglamentó y finalmente hay una ley nacional bastante basada en esa resolución del EPRE, en donde aparece esta nueva figura de usuario generador, que es el usuario sigue siendo, digamos, el principal rol de esa persona física o humana, como se llaman, o jurídica, sigue siendo el de consumir energía de la red, pero además tiene como un rol secundario el de poder volcar un excedente de energía generado a la red. ¿Sí? Aparece también esto, que es el precio de compra versus el precio de venta. Hay dos modelos a nivel mundial, que son el de facturación neta y el de medición neta. El de facturación neta, o el de medición neta, vamos a hablar primero describir un poquito de ese. El de medición neta, imagínense que un medidor, de los clásicos medidores de disco, puede girar en los dos sentidos. Entonces, cuando nosotros consumimos, gira en un sentido; cuando nosotros volcamos energía, gira en el otro sentido, y luego la distribuidora eléctrica nos cobra el neto de energía, o sea, lo que consumimos menos lo que entregamos. Y existe el otro modelo en donde el medidor en realidad cuenta de manera independiente lo que consumimos y lo que entregamos. Luego, la distribuidora lo que hace es contabilizar esa energía que consumimos y nos cobra un precio, y la energía que entregamos y nos paga un precio diferente al que nos cobró. La distribuidora, de alguna manera, lo que nos paga es lo mismo que le pagaría a cualquier otro generador mayorista. O sea, nos paga el precio mayorista a nosotros. Entonces, a ver, acá tenemos, por ejemplo, el cuadro tarifario en un tipo de facturación, digamos, residencial, hasta residencial pequeño, digamos, ¿no? En donde el cuadro tarifario de julio es que la energía que consumimos es 3,25 casi, y lo que nos pagan si nosotros tenemos un excedente es 2,23. Eso es lo que nuestra legislación actualmente tiene legislado justamente. Acá tenemos dos perfiles de consumo diferentes, uno de residencial versus consumo de oficina. Este es un consumo de oficina. El rojo es el consumo, ¿no? El verde es lo que generaríamos con sistemas fotovoltaicos,
y el azul es la diferencia de los dos, del rojo y del verde, y nos daría lo que estaríamos consumiendo o entregando a la red. En este caso estamos entregando en esta franja horaria, entregando en esta franja horaria, y en esta franja estamos consumiendo. Este es un perfil residencial en donde en la mayoría de la franja horaria de generación no hay gente en la casa, entonces todo se entrega a la red, y luego cuando ya dejamos de generar consumimos más energía y todo esto es consumido de la red. Por lo tanto, como nosotros tenemos diferencia entre precio de compra y precio de venta, por más que generemos la misma energía, no es lo mismo, no es lo mismo el tiempo que vamos a necesitar para recuperar una inversión en un edificio público que en una casa, porque los perfiles de consumo son distintos. O sea, en este perfil está más acoplada la generación a nuestro consumo y va a ser los retornos de inversión más chicos. En este va a ser más grande. Los tiempos más grandes. ¿En qué países se utiliza el otro sistema de...? Actualmente en poco. En Bélgica se está usando, creo que en algunos países escandinavos también, pero en la mayoría de los países se está usando el sistema que está aquí. Porque primero empezó con el otro sistema, pero se empezaron a ver algunos otros problemas de financiamiento de las distribuidoras, en donde, digamos, si todo el mundo tiene esos sistemas y la generación, o sea, la distribuidora ya no tiene nada para cobrar, deja de ser negocio y la distribuidora dice, bueno, levanto las líneas, y sin las líneas no funciona nada, porque estos sistemas tienen que estar conectados a la red. Entonces, digamos, la única forma de financiar a la distribuidora es que siga teniendo ese costo agregado de distribución, que es justamente el valor agregado de distribución, que es justamente la diferencia entre el precio mayorista y el precio minorista. No hay forma de acumular, aunque sea así comunitariamente, no hay forma de acumular. Hasta hoy es muy caro. No puedo garantizar que en 10 años quizás las baterías sean extremadamente económicas, pero hoy es muy caro. Bueno, esta es un poquito la herramienta, está autogenerado, un Excel simplemente, con el que generé estas gráficas, en donde voy cargando los datos de digamos, potencia instalada, la hora de salida de puesta del sol, los distintos consumidores de energía eléctrica, los horarios encendido o apagado, y me termina mostrando acá aproximadamente que recupero la inversión en 14 años. Hoy es muy larga el recupero de la inversión. Esta es 14 años en el edificio público. En residencial este número se alarga y ese valor que estoy poniendo ahí es un valor 100.000 pesos por kilovatio instalado.